Buenas tardes, mi nombre es María Inmaculada Tobar Fernández y voy a presentar una investigación que he realizado junto a mis compañeros Rafael Luis Bono Reyes y Almudena Mata Núñez, que hemos titulado La psicosis como narrativa en el videojuego, el caso de Hellblade: Senua's Sacrifice. La salud mental es una de las grandes preocupaciones del siglo XXI y ocupa un lugar central tanto en los debates políticos como sociales, pero también cada vez más en el ámbito académico. Durante siglos, hablar sobre trastornos mentales era sinónimo de hablar de locura, ¿no? Había una completa invisibilización de lo que eran las experiencias de las personas que padecían este tipo de trastornos, que eran además estigmatizadas y señaladas como locas, como malditas, y relegadas siempre al plano estrictamente privado. Todo ello apoyado por una representación cultural de la salud mental bastante limitada y, como digo, asociada a esa idea de locura y con frecuencia la idea también de violencia, de inestabilidad o de irracionalidad. Tradicionalmente, cuando pensamos en las representaciones de la salud mental de los videojuegos, que es nuestro objeto de estudio, nos encontramos con un panorama dominado por estereotipos, ¿no? Los personajes que padecen psicosis son inestables, además suelen ser los villanos, los enemigos, ¿no? Esa idea de villanos patologizados, o la enfermedad suele ser reducida simplemente a mecánicas simplistas o como parte secundaria de la narrativa. Si vamos a las principales narrativas videolúdicas, los trastornos psicológicos se emplean como un recurso narrativo para generar miedo, tensión o conflicto dramático. Os pongo algunos ejemplos aquí con las imágenes. Y son bastante útiles, ¿no? Sobre todo en el género de terror o en el género de supervivencia. Esta tendencia, como os digo, ha sido bastante señalada por la literatura crítica del medio. Sin embargo, hemos observado que en los últimos años hay un cambio significativo, ¿no? Hay un auge de desarrolladores independientes que han permitido pues, la aparición de propuestas que se atreven un poco más a explorar estos problemas, estos trastornos mentales, pero desde una perspectiva mucho más sensible, matizada y más responsable, ¿no? Con respecto a los pacientes, que busca además abrir espacios de comprensión y de diálogo. Aquí es donde el videojuego, en tanto medio, ofrece una posibilidades que a lo mejor otros formatos narrativos pues no tienen, ¿no? O no lo permiten. ¿Qué es lo que describe el videojuego? ¿Qué hace el videojuego diferente al resto de formatos narrativos? Primero, la interactividad, ¿no? La interactividad es fundamental. Mientras que el cine o la literatura proponen experiencias contemplativas, el videojuego invita al jugador a asumir ese rol activo dentro del propio mundo virtual. Esa participación transforma radicalmente la forma en la que nosotros como jugadores abordamos el tema de la salud mental, porque lo habitamos, lo transitamos, lo interpretamos a través de nuestra propia experiencia, ¿no? A través de nuestras propias acciones dentro del juego. Y esto genera pues, un tipo de inversión que sería como la gran segunda característica de esta narrativa videolúdica, porque esa inversión, gracias a esa interactividad, es muy profunda y permite esa empatía, ¿no? Recurre a esa experiencia mucho más empática con esa realidad que se está representando. En este caso sería la psicosis, ¿no? Además de la agencia, ¿no? Que es esa capacidad que tiene el jugador de actuar dentro de la propia narrativa, que establece esa conexión emocional también con esa narrativa. Porque nuestras propias acciones, el jugador vivimos en la historia, entonces nuestras propias acciones tienen consecuencias y se cadenan X cosas dentro de la propia narrativa. Entonces, lo que hacemos es percibir el entorno como parte nuestra. Y es precisamente por todo esto que hemos seleccionado el videojuego de Hellblade: Senua's Sacrifice como objeto de estudio, porque además de ser un título que es reconocido por su calidad técnica, más nos interesa lo que convierte de verdad a Hellblade en un caso especialmente pertinente en esta investigación es porque propone la psicosis como el núcleo mismo de la experiencia de juego. Es una parte intrínseca de la identidad de su protagonista, que es Senua. Es más, Ninja Theory, que es la desarrolladora de este videojuego, hizo también público al mismo tiempo que publicó el videojuego un documental que se llama Hellblade: Senua's Psychosis, en la que detalla todo el proceso de investigación y desarrollo del videojuego y en el que da constancia de ese enorme compromiso que tuvo este estudio por representar la psicosis con el mayor rigor, respeto y sensibilidad, ¿no? Posible. Es más, colaboraron de forma muy estrecha tanto con psiquiatras como con psicólogos clínicos, pero también, sobre todo, y creo que es lo más interesante, con las propias personas que padecen la psicosis y cómo conviven con ella de manera diaria. De este modo nos proponemos como objetivo dentro de esta investigación, por un lado, hacer una relectura del arquetipo del héroe desde una lógica feminista y disidente. Por otro lado, ver cómo se traduce esa psicosis a través de las mecánicas y las estéticas del juego, como forma de ese conocimiento encarnado que hablábamos anteriormente. Y por último, esa reconstrucción de la subjetividad de Senua como ese espacio, ¿no? Frente a las violencias simbólicas y culturales que configuran su entorno. Ahora, esta investigación hemos realizado un análisis ludonarrativo a partir principalmente de dos modelos. Por un lado, el modelo ludonarrativo propuesto por Pere Oliver Latorre, el cual nos va a permitir entender cómo se estructura el juego y su narrativa y cómo se entrelazan entre ellas para crear esa experiencia inmersiva, ¿no? Que sensibiliza sobre estos temas tan delicados como es el de la psicosis, mediante esa autenticidad o esa precisión entre la representación y la experiencia. Y por otro lado, vamos a utilizar el modelo de análisis del viaje de la heroína, que es una propuesta de Maureen Murdoch,
en su libro El viaje de la heroína, un viaje de transformación femenina, que expone un modelo que, aunque sigue algunos de los aspectos o el patrón, ¿no? Los aspectos principales del patrón de la estructura del monotipo de Campbell, introduce unas etapas y unos elementos que lo hacen único a esa experiencia femenina. A diferencia del viaje del héroe, que tiende a centrarse en esa conquista externa, en ese logro de héroe, Murdoch lo que argumenta es que el viaje de la heroína se centra mucho más en la reconciliación interna del personaje y en la integración de esos aspectos masculinos y femeninos del ser. Porque, según ella, el viaje de la heroína no es solamente una versión femenina del viaje del héroe, es decir, no es el protagonista, no es lo mismo pero que una protagonista mujer, sino que es una narrativa que aborda de forma mucho más directa los conflictos internos, la necesidad de autocomprensión y autovaloración, en este caso de las mujeres, que enfrentan a la hora de realizarse personalmente, ¿no? Este modelo lo que nos permite es una visión pues, mucho más amplia del arquetipo de héroe y de heroína y, como digo, puede ser aplicado a ambos géneros, o ella defiende que puede ser aplicado a ambos géneros, porque al final el viaje de la heroína lo que busca es integrar esos aspectos femeninos de la identidad, tanto en hombres como en mujeres, que es un poco las limitaciones que veíamos en el arquetipo del viaje del héroe que proponía Campbell. De este modo, pues vamos a analizar la narrativa de este videojuego. Para resumirlo brevemente, Hellblade: Senua's Sacrifice se ambienta en el año 790 a.C., en las Islas Orcadas, donde un enclave céltico es devastado por invasores vikingos. Senua, nuestra protagonista, es una joven guerrera picta que regresa a su poblado y descubre que su amado Dillion ha sido asesinado, desencadenando en ella una crisis psicótica. El juego sigue su travesía hacia Hellblade, el reino de los muertos, con la intención de recuperar el alma de Dillion, aunque la verdadera confrontación ocurre dentro de su propia mente. A lo largo de la narrativa, Senua se va a enfrentar a los propios traumas, los traumas suyos de la infancia, los abusos, a la pérdida, de lo que supone la pérdida de su amado, de Dillion, convirtiendo el viaje en un proceso introspectivo que refleja su lucha con la psicosis y con la reconstrucción de su propia identidad. Senua, como os digo, la protagonista, se presenta como una guerrera picta, cuya apariencia, como podemos ver, pues refleja mucho esa cultura, ¿no? Esa cultura, ¿no? Con esas pinturas de color azul, esas vestimentas, además son vestimentas que son bastante funcionales, no solamente son decorativas, ¿no? Los trajes desgastados, ese cuerpo atlético, el rostro con marcas, ¿no? Marcas de heridas, de cicatrices, ese cabello largo, trenzado, desordenado, ¿no? Pues transmite esa sensación de guerrera, ¿no? De mujer que está luchando, ¿no? Además, esa mirada tan penetrante también nos representa un poco esa idea, ¿no? Del colapso emocional y psicológico que tiene la protagonista. A diferencia de otras guerreras que estamos acostumbradas a ver, pues Senua no destaca por su atractivo físico, sino lo que más interesa es su capacidad psicológica de soportar ese dolor, tanto psicológico como emocional, ¿no? Al final la vulnerabilidad es lo que le hace ser humana y lo que le hace ser una heroína dentro de esa idea, ¿no? del marco de héroe. Y rompe, como digo, un poco más con esa idea de héroe que lucha con el exterior, sino con un héroe que lucha consigo misma en este caso. Como os comentaba, la psicosis es el núcleo central del personaje, pero también de la narrativa de este videojuego. Se representa tanto a través de la historia como a través de la mecánica, como ahora veremos a continuación, y son los que nos permite pues, la progresión de la experiencia y la consecución de lo que es la trama. Senua se enfrenta no solamente a su propia psicosis y a todos los síntomas derivados de ella, sino también a los traumas, ¿no? Del pasado, a los abusos por parte de su padre, a la pérdida temprana de su madre, lo que le lleva a la pobre siempre a estar cuestionando constantemente su propia percepción de la realidad que es real y que no es real. Sin embargo, rompe, como digo, aunque la muestra es vulnerable, sí que rompe con esa idea de fragilidad que se nos presenta siempre en los videojuegos, como digo, cuando presentamos la psicosis, porque su psicosis no es algo que deba superar, no es algo malo, sino que el videojuego lo trata con bastante normalidad y lo que intenta es un poco que el personaje integre esa realidad suya, porque al final es realidad dentro de su propia identidad. Ese progreso de autodescubrimiento que está estructurado además en las diferentes etapas que propone Murdoch en el viaje de la heroína. Al inicio la protagonista se encuentra atrapada en su dolor, ¿no? Convencida de que rescatar el alma de Dillion constituye como la única solución para su salvación. Ese es el momento inicial de lo que es el videojuego, de la narrativa, aunque no empieza exactamente allí, la vamos descubriendo a través de la narrativa, no está en orden, estas etapas no se encuentran en orden dentro del videojuego. Como digo, ese primer momento inicial refleja ese alejamiento con lo femenino, pues Senua rechaza toda su vulnerabilidad emocional y adopta el rol de guerrera, confiando siempre en la fuerza y la resistencia para atravesar ese mundo que está lleno de dioses y de monstruos con los que tiene que luchar. Se identifica con ese ideal de lo masculino,
y de la creencia de que debe enfrentar ella sola esa lucha interna y que su valor reside en esa fuerza física y en esa resistencia, ¿no? En esa valentía que tiene. A medida que avanza su travesía, Senua entra en el camino de las pruebas, creyendo inicialmente que las batallas son lo que, como digo, le va a conducir a ese objetivo, pero pronto descubre la ilusión, descubre esa ilusión del éxito, ¿no? Que al final la lucha no le está llevando a nada, porque su conflicto va mucho más allá que luchar con ese monstruo que viene a atacarte, ¿no? La iniciación y el descenso hacia la diosa Hela le permite confrontar esos traumas infantiles, esa muerte de su madre, que forma parte, ¿no? de ese inicio del brote psicótico, obligándola a revivir ese recuerdo doloroso y enfrentándose a esa culpa reprimida, ¿no? A ese dolor que tenía tan reprimido. Ese proceso da paso al anhelo de la integración de lo femenino, donde Senua comprende que la verdadera fuerza no reside en aceptarse ella, su vulnerabilidad y reconectar con ese dolor, ¿no? Intentar vivir con ese dolor. La curación de esa ruptura entre madre e hija permite a Senua aceptar su psicosis como parte de su identidad, trascendiendo lo que sería esa dualidad entre fuerza y fragilidad, y finalmente esa reconciliación con los aspectos masculinos y femeninos de su ser, que le otorga ese sentimiento de paz interior, ¿no? Integrando ese dolor y esa valentía como elementos complementarios en su proceso también de sanación y de autocomprensión, como digo, de ella misma. Además de articularse mediante esa estructura, como decía, que os acabo de explicar, del viaje de la heroína, Hellblade Senua Sacrifice también representa la psicosis a partir de la construcción de los personajes y de la interacción que ellos tienen con Senua. Es un poco la idea de que, además de sus síntomas, como os comentaba, también la condición mental se representa a través de la relación que hay con respecto al resto de personajes. Para un poco entender esa cantidad de síntomas clínicos que tienen los pacientes que sufren psicosis y cómo hemos identificado los principales del videojuego y cómo se representan a través de esas mecánicas y no solamente a través de la narrativa, que como hemos visto también se hacen a través de los personajes. Por un lado, por ejemplo, tenemos la desorientación, ¿no? La experiencia de Senua se transmite a través de paisajes que desafían completamente las lógicas físicas y espaciales. Por ejemplo, al cruzar una puerta de Barham, el entorno cambia según la posición en la que se encuentra el jugador y la interacción con ciertos tótems. Esto lo que refleja es la fragilidad de la percepción de la realidad y a nivel gameplay obliga continuamente al jugador a reevaluar el espacio, ¿no? Reproduciendo la confusión mental que caracteriza la psicosis. Además, la cámara está muy cerca, limita mucho la movilidad y la visión y refuerza la sensación de claustrofobia, ¿no? De vulnerabilidad. Al final solamente vemos lo que tenemos delante, no podemos ver lo que tenemos alrededor. También esa idea, como decía, de las voces, esas furias que os comentaba, ¿no? Que están continuamente hablándole, que le transmiten miedo, culpa, esperanza. Se utiliza el sonido binaural y estas voces se persiguen como algo espacial, ubicadas alrededor del jugador. Y dificulta mucho discernir hasta qué punto son lo que una está pensando que debe hacer o lo que las voces le dicen que tienen que hacer, ¿no? Además, también hay una fragmentación del yo, no solamente porque hay muchas voces en una misma, sino además porque en muchos momentos del videojuego vemos como Senua se ve a sí misma, como otra persona, ¿no? Como otra realidad aparte de ella que la vive desde una tercera persona, ¿no? Dando un poco esa sensación, ¿no? De que hay muchas Senuas dentro de una propia Senua. La alteración del tiempo y de la memoria. Senua revive sus traumas del pasado y nosotros lo hacemos a través de los flashbacks jugables, por lo que la historia no se cuenta de manera lineal, sino que vamos dando saltos temporales y muchas veces vivimos como algo presente, algo que se da en el pasado, que también es uno de los síntomas de la psicosis. Esa idea de paranoia y hipervigilancia, ¿no? El diseño todo es oscuro, los enemigos surgen de la sombra, una constante presencia de esas voces, ¿no? Que parecen amenazarla, los enemigos no los vemos de que los dioses están directamente involucrados en su vida, ¿no? Y que derrotar a Hela puede salvar a Dillion. También esos falsos problemas de grandeza, ¿no? El creer que lo puedes todo, esa fuerza sobrenatural que después ve que no es real, ¿no? Y respalda, como digo, siempre esa validez de esas creencias subjetivas que permite al jugador también comprender las motivaciones y el cómo se siente el personaje o la personaje en todas las etapas de este viaje de la heroína. Y para terminar, como conclusiones finales, lo que queremos un poco demostrar con esta narrativa, ¿no? Es que la psicosis se puede utilizar como eje narrativo y experiencial. En este caso de Senua, la psicosis es central en la historia, mostrando su experiencia interna como una forma legítima de percepción del mundo, lo que permite explorarlo, ¿no? Emocionalmente por parte del jugador. También la representación, cómo se puede representar esos síntomas clínicamente reconocidos de la psicosis a través de estos elementos narrativos y lúdicos, ¿no? Y cómo eso permite, como os digo, esa representación cognitiva, también es estética y jugable, es lúdica, pero que tiene como esa relación emocional, o esa conexión emocional con la enfermedad. Después la reconstrucción de la subjetividad femenina, la representación de Senua desplaza el cuerpo femenino de ser objeto de mirada o vulnerabilidad para convertirse en un espacio de conocimiento, de resistencia, también de agencia. Su recorrido, analizado bajo ese modelo del viaje de la heroína, evidencia un proceso de autocomprensión y reconciliación frente a los traumas personales y las violencias también simbólicas y culturales y patriarcales que sufre nuestra protagonista. Y por último, defendernos que el videojuego puede hablar de salud mental,
que es un espacio bastante privilegiado gracias a esas características comentadas al principio, para explorar esa idea de identidad y de salud mental, y que al final esa participación que nos permite el juego, pues ofrece una experiencia empática, reflexiva y que resignifica esas experiencias traumáticas que otros medios, por ejemplo, no han podido reproducir con tanta fidelidad. Muchas gracias por todo, con esto finaliza nuestra presentación y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesiten. Muchas gracias.